La información que voy a compartir con ustedes hoy es súper importante y es información que puede cambiar la salud de alguien y mejorarla. Así que le pido que si pueden, denle share a este video para que otros puedan beneficiarse de esta información. Vamos a ir sobre data científica y yo la voy a digerir en un lenguaje entendible para todo el mundo, de tal manera que todos podamos aprender juntos. ¿Está bien? El tema de hoy, yo quiero hablar sobre el síndrome metabólico y su asociación con resistencia a insulina, ¿verdad? ¿Qué es síndrome metabólico? Síndrome metabólico, ¿verdad? Es un conjunto de factores, ¿verdad? Del examen físico y de laboratorio que cuando se presentan en una persona o en un paciente aumentan el riesgo de otras enfermedades, principalmente enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, ¿verdad? Eso es el síndrome metabólico. Y en el mundo de hoy en día, el síndrome metabólico es una epidemia. Gran parte de la población lo padece, ¿verdad? Y aumenta, como le dije, marcadamente el riesgo de enfermedades crónicas, en especial enfermedades del corazón y diabetes, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico? Y yo los tengo ahí en el PowerPoint, como podemos ver. El primero es una presión arterial elevada. Una presión arterial elevada es el primer componente del síndrome metabólico. Número 2, aumento en grasa abdominal, un aumento en el diámetro abdominal. Ese es el segundo factor, ¿verdad?, del síndrome metabólico. El tercer factor es una caída o un nivel de HDL bajo. ¿Qué es el HDL? Es una lipoproteína que la gente erróneamente llama colesterol malo. Cuando ese HDL está alto, es un factor de protección contra enfermedad cardíaca. Cuando baja, aumenta el riesgo de enfermedad. Y tener un HDL bajo en un hombre menos de 40 y en una mujer menos de 50 es un dato, es uno de los factores del síndrome metabólico. Número 4, un aumento en los triglicéridos. Triglicéridos altos, ¿verdad? Aumenta el riesgo de enfermedad y es otro de los factores que componen el síndrome metabólico. Y número 5, que usted tenga glucosa elevada, ¿verdad? El azúcar en la mañana elevada, o que usted esté en medicamentos de diabetes, ¿verdad? Es el quinto factor del síndrome metabólico. Si usted tiene 3 de estos 5 factores, se considera que usted tiene síndrome metabólico. Hay expertos que dicen que con que usted tenga 2 de estos factores, acompañado de datos que hablen de resistencia a insulina, usted tiene síndrome metabólico, ¿verdad? Y el síndrome metabólico es súper importante que usted sepa si lo tiene o no. ¿Por qué? Vamos al próximo slide. Porque aumenta marcadamente, como le dije anteriormente, el riesgo de enfermedad cardiovascular, de infarto al corazón y de strokes, ¿verdad? O de accidentes cerebrovasculares. Aumenta marcadamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que en el mundo de hoy en día es una epidemia. Y a la misma vez, la diabetes tipo 2 es la principal causa de fallo renal en diálisis, es la principal causa de ceguera, ¿verdad? De gente que pierde la visión, y es la principal causa de pérdida de extremidades inferiores en el mundo de hoy en día. Por lo tanto, es importante que sepamos si padecemos de síndrome metabólico, porque básicamente aumenta el riesgo de padecer 2 de las enfermedades que más fatalidades causan en el mundo. Pero no es solamente enfermedad cardiovascular y diabetes, sino que tener síndrome metabólico aumenta el riesgo de tener hígado graso, y de eso yo lo he discutido a plenitud, que el hígado graso a su vez aumenta el riesgo de cirrosis hepática, de la enfermedad terminal del hígado y de cáncer de hígado, aumenta el riesgo de padecer de los riñones, aumenta marcadamente el riesgo de padecer de ovario poliquístico, ¿verdad?, que es una epidemia hoy en día también, aumenta el riesgo de padecer de apnea obstructiva del sueño, su sigla en inglés OSA, como aparece en el PowerPoint, y aumenta, que mucha gente no habla de eso, tener síndrome metabólico aumenta el riesgo de tener artritis gotosa. La artritis gotosa es esa que generalmente da en el dedo gordo del pie, que se inflama marcadamente, y todo el mundo lo asocia con carne roja y con alcohol. Sin embargo, tener síndrome metabólico aumenta el riesgo de padecer de gota o de artritis gotosa. Por lo tanto, es bien importante saber si tenemos síndrome metabólico o no. Ahora bien, ¿cuál es la causa del síndrome metabólico? Y los expertos parecen estar de acuerdo. La causa de síndrome metabólico es resistencia a insulina. ¿Qué es resistencia a insulina, mi gente? Resistencia a insulina es esta condición donde los receptores de insulina dejan de responder de manera adecuada a la insulina. Y nuestro páncreas, por lo menos en las etapas iniciales,
compensa secretando altas cantidades de insulina para poder compensar esta falta de respuesta a la insulina. Entonces ocurren dos fenómenos que ocurren generalmente simultáneos: resistencia a insulina y aumento en los niveles de insulina. Y esto, mi gente, es lo que se cree que es la base o la causa del síndrome metabólico. Y le voy a dar cómo es la historia de la mayoría de la gente. Déjame moverme por aquí. La mayoría de la gente es una historia como la que le aparece en la pantalla. Tenemos cierta predisposición genética a resistencia a insulina. Quizás nuestros papás fueron diabéticos, nuestros abuelitos, o quizás no tenemos la predisposición genética. Y tenemos una dieta como lo que hay hoy en día, cargada de comida procesada, cargada de carbohidratos. Una persona en Estados Unidos o en Hispanoamérica en promedio puede comer entre 250 y 300 gramos de carbohidratos al día. Cuando comemos exceso de carbohidratos, nuestro páncreas secreta mucha insulina. Y la insulina es una hormona de almacenamiento. Y entonces pasa lo que le pasó al chico aquí de la camisa amarilla. ¿Qué ocurrió? Comienza a acumular grasa en el abdomen. Según se acumula grasa en el abdomen, entonces comienza a ocurrir resistencia a insulina. Los receptores de insulina dejan de responder de manera adecuada a la insulina. ¿Cómo compensa nuestro páncreas esta falta de respuesta? Secretando aún más insulina. Cuando secretamos más insulina, volvemos a acumular más grasa en el abdomen. Y nuestro páncreas compensa secretando más ¿qué? Más insulina. Y es un círculo vicioso, una bola de nieve que cada vez se hace más grande y no tiene fin, y escuche bien, hasta que no volvamos al comienzo. ¿Cuál es el comienzo? Lo que nosotros comemos. Pero ¿qué yo quiero traer con este slide? La secuencia de eventos. Dietas altas en carbohidratos, cargada de comida procesada, como es la dieta de cualquier hispano, que son la mayoría de los que me escuchan, ¿verdad? Lleva secreción excesiva de insulina, que lleva acumulación de grasa en el área abdominal. Y esa acumulación de grasa en el área abdominal, los científicos dicen que causa resistencia a insulina y por ende hiperinsulinemia. Fíjate, y si sabemos que el síndrome metabólico predispone a enfermedad cardiovascular, a diabetes, al mismo tiempo sabemos que la causa del síndrome metabólico es resistencia a insulina e hiperinsulinemia. ¿Cómo yo puedo saber si tengo resistencia a insulina? Y fíjese que medir resistencia a insulina en el laboratorio es sumamente difícil, pero hay ciertos datos de examen físico y de laboratorio que nos pueden sugerir si tenemos o no resistencia a insulina. Y son estos tres. Hay características del examen físico que nos pueden decir si tenemos resistencia a insulina. Hay ciertos laboratorios que nos pueden sugerir si tenemos resistencia a insulina. Y esta formulita que se llama la formulita de HOMA también es una herramienta poderosa para saber si tenemos resistencia a insulina. Y yo la voy a discutir brevemente, ¿está bien? En el examen físico, si tenemos acantosis nígricas, ¿qué es acantosis nígricas? Es este pigmento oscuro que aparece en el cuello, en las axilas, en la ingle de aquella gente que aumenta grasa abdominal que se puede ver. Aquí tenemos una pacientita mía, ¿verdad? Ella llevaba muchos años conmigo, ella me dio permiso para usar su foto. Y miren el área del cuello de esta niña, donde vemos que ese pigmento oscuro, la piel se puso gruesa, tiene apariencia de verruga, aparecen estos skin tags, ¿lo ves? Esto se llama acantosis nígricas y lamentablemente la mayoría de los profesionales de la salud ni lo miran. Y yo he visto papás de niños con acantosis nígricas estregándolos con jabón el cuellito, cuando eso no tiene que ver nada con sucio, con polvo, sino que es un marcador de exceso de insulina en el cuerpo, ¿está bien? Si usted tiene acantosis nígricas, es probable que usted tenga resistencia a insulina, mi gente, ¿está bien? Otro dato que puede hablarle que usted tiene resistencia a insulina es que usted tenga aumento de grasa en el área abdominal, ¿verdad? Si usted tiene aumento de grasa en el área abdominal, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Hay una formulita que yo se la he enseñado muchas veces a ustedes. En inglés se llama el waist to height ratio o la razón de cintura a estatura. Yo divido el diámetro de mi cintura medida en el ombligo, relajado. Y ese número lo divido entre mi estatura usando las mismas unidades. Ese número en una persona metabólicamente saludable debe ser menor de 0.5. Si usted tiene más de 0.5, indica que usted tiene acumulación de grasa en el área abdominal
y es altamente probable que usted tenga resistencia a insulina. ¿Por qué les traigo este ejemplo de Arnold Schwarzenegger, verdad? Es súper curioso, porque si usted mira, la mayoría de los médicos y de los profesionales de la salud usamos el índice de masa corporal para medir el grado de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, el índice de masa corporal no da toda la historia, porque no toma en cuenta aquellas personas que tienen poca masa muscular y quizás salen con un índice de masa corporal normal, pero tienen exceso de grasa en el área abdominal y están igual de enfermo que alguien que esté obeso. Y tampoco toma en cuenta aquellos que son muy musculares, como yo, es broma, mi gente, es para hacerlo reír, como Arnold, que son musculares como Arnold, y quizás salen con un índice de masa corporal alto. Sin embargo, su cintura es pequeña y no tiene acumulación de grasa en el área abdominal. Por ejemplo, cuando Arnold ganó Mr. Universe, que estaba súper sólido ahí, él tiene una estatura de 6 pies 2 pulgadas, son 74 pulgadas. Su cintura es de 34 pulgadas. Si le sacamos el índice de masa corporal de 30, que es obesidad tipo 1, y Arnold estaba obeso, claro que no, mi gente. Sin embargo, la razón de cintura-estatura es mucho más fidedigna, ¿verdad? Es mucho más real. Y cuando le sacamos la razón de cintura-estatura a Arnold, da que tiene 0.45, lo cual es buena salud metabólica. ¿Está bien? En resumidas cuentas, si la razón de cintura-estatura da menos de 0.5, es probable que usted tenga buena salud metabólica y que no tenga resistencia a insulina. Pero si tiene más de esto, es probable que tenga resistencia a insulina. ¿Está bien? En cuanto a los laboratorios, ¿cómo yo puedo saber si tengo resistencia a insulina, mi gente? Es sencillo. ¿Qué datos de laboratorio hablan de que yo puedo tener resistencia a insulina? Número 1, tener unos triglicéridos elevados. Si los triglicéridos están altos, mi gente, en ayuna, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Si usted tiene una disminución en el HDL, el colesterol bueno, en un hombre menos de 40, en una mujer menos de 50, esto habla de que usted podría tener resistencia a insulina. Si usted tiene el azúcar o la glucosa en ayuno elevado por encima de 100 miligramos por decilitro, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Si usted tiene su insulina en ayuna elevada, ese número aumenta, ¿verdad? Generalmente se habla por encima de 8. Eso habla de que usted podría tener resistencia a insulina. Si usted tiene la A1C o la hemoglobina glicosilada o lo que los boricuas llaman la chismosa, ¿verdad? La hemoglobina glicosilada habla del porciento de hemoglobina a la cual se le pegó glucosa. Si ese número da por encima de 5.8, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Y esta formulita que está aquí abajo, que es la razón de triglicéridos sobre HDL, usted divide los triglicéridos entre el HDL. Si ese número da mayor de 3, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Inclusive, hay literatura que dice que si está ya por encima de 2, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Y son valores sencillos que usted le puede pedir a su médico y determinar si probablemente usted tiene resistencia a insulina, que es muy importante saberlo. Otra herramienta que tenemos para determinar si tenemos resistencia a insulina es la fórmula de HOMA. La fórmula de HOMA, uno multiplica la glucosa en ayuna por la insulina en ayuna y lo divide entre 405, mi gente. Ese número en una persona metabólicamente saludable debe ser menor de 1. Resistencia a insulina, ¿verdad? Se dice cuando está por encima de 2 y hay literatura que dice que ya por encima de 1.9 habla de tener resistencia a insulina. Entre 1 y 2 es una zona gris, ¿verdad? Y es bien importante, usted le pide a su médico la glucosa en ayuna, la insulina en ayuna y hace este cálculo, ¿verdad? Y le puede dar mucha información de si usted tiene o no resistencia a insulina. Ya a manera de resumen, ¿verdad? Y para aquellos que se están conectando ahora, mi nombre es el doctor Jesús Manuel Román. Hoy estamos en un live, el cual empezamos un poquito tarde porque el doctor no es muy bueno tecnológicamente, pero hemos estado hablando de qué es síndrome metabólico. Hemos estado hablando de que el síndrome metabólico aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y de otras enfermedades. Hemos estado hablando de que la causa de síndrome metabólico es tener resistencia a insulina. Hemos estado hablando de cómo podemos saber si tenemos o no resistencia a insulina. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tener resistencia a insulina aumenta el riesgo de la mayoría de las condiciones que aquejan la sociedad moderna. La mayoría de las condiciones que matan
la mayoría de la sociedad tienen que ver con resistencia a insulina. Y nadie habla de esto, mi gente. Por eso se ha convertido en mi pasión y en mi tema favorito para compartir con el público. Cuando nosotros tenemos resistencia a insulina, aumenta marcadamente el riesgo de muchas condiciones. Entre ellas, aumenta el riesgo de cáncer, en especial cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer de colon y cáncer de próstata, pero en especial cáncer de seno, que es una epidemia hoy en día. Inclusive en aquellas mujeres que han tenido cáncer de seno, ¿verdad? Y las operan, ¿verdad? Y las logran curar de ese cáncer, logran remover quirúrgicamente el cáncer. Aquellas pacientes que tienen resistencia a insulina e hiperinsulinemia tienen hasta un 40% más riesgo de recurrencia de su cáncer que aquellas que no tienen resistencia a insulina. Por lo tanto, si usted tiene historial familiar de cáncer, ¿verdad? O simplemente es mujer, ¿verdad? Porque la mayoría de las mujeres están a riesgo de cáncer de seno, ¿verdad? O usted tuvo cáncer de seno, es importante saber si usted tiene o no resistencia a insulina para poderlo resolver. Resistencia a insulina aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Inclusive, en mi opinión, es la principal causa, ¿verdad? O el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular. Tener resistencia a insulina es un factor de riesgo gigante para padecer Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, demencia por Alzheimer. Inclusive la asociación entre resistencia a insulina y Alzheimer es tanta que hay científicos que le llaman a Alzheimer diabetes tipo 3. ¿Está bien? A manera de ejemplo, si usted tiene diabetes tipo 2, que es la manifestación de elevación de glucosa de resistencia a insulina, usted tiene 10 veces la probabilidad de tener Alzheimer que una persona que no tenga resistencia a insulina y que no tenga diabetes tipo 2. Definitivamente, resistencia a insulina aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, o sea, es la causa por la cual ocurre diabetes mellitus tipo 2. Tener resistencia a insulina aumenta el riesgo de enfermedad del hígado, y eso yo lo discutí en un live pasado. Aumenta el riesgo de osteoartritis, ¿verdad? Especialmente de las rodillas. Resistencia a insulina está ligada a la patogénesis o el desarrollo de ovario poliquístico, que es probable que sea la principal causa de infertilidad en mujeres jóvenes hoy en día. Y tener resistencia a insulina aumenta la probabilidad de morir. Si usted tiene resistencia a insulina, así de sencillo, usted tiene más probabilidades de morir que una persona que no tenga resistencia a insulina, ¿verdad? Por lo tanto, es importante saber si usted la tiene o no, porque es un factor de riesgo que es totalmente modificable y usted puede disminuir el riesgo de estas condiciones que son una epidemia hoy en día. Yo sé que estamos en un live en Facebook, no es para hablar mucha data científica, usted quiere las cosas sencillas, digeridas, ¿verdad? Pero yo quiero ir sobre 2 estudios, y yo sé que siempre se conectan profesionales de la salud, son estudios pivotales, ¿verdad? Esos estudios tienen un tiempo y se han reproducido múltiples veces, pero yo quiero ir sobre los originales, ¿está bien? Sobre aquellos estudios que fueron originales. Y este es el estudio del doctor Francesco Faccini, ¿verdad? Es un estudio espectacular, mi gente. Él cogió personas, ¿verdad? Más de 200 personas, más o menos de la edad de 50 años, que no tenían enfermedades crónicas, estaban saludables, ¿verdad? Y él los dividió en 3 grupos. Aquellos que tenían mucha resistencia a insulina, aquellos que tenían resistencia a insulina moderada y aquellos que no tenían resistencia a insulina. Y él los siguió a través del tiempo. El tiempo promedio de seguimiento fueron 6 años, ¿verdad? Para ver cuáles desarrollaban lo que él llama un efecto adverso o una enfermedad. Las enfermedades que él estaba mirando son las enfermedades crónicas más comunes. Son infartos cerebrales, ¿verdad? O lo que en Puerto Rico se llama un derrame cerebral, el desarrollo de diabetes tipo 2, el desarrollo de enfermedad cardiovascular, el desarrollo de cáncer o de hipertensión o presión alta. Mira, lo que él descubrió debiera ser un blockbuster, todo el mundo debiera saberlo. Aquellos que estaban en el tercio con mayor resistencia a insulina, casi un tercio de esos pacientes desarrollaron lo que él llama un efecto adverso o una enfermedad. Un tercio de los pacientes, míralo aquí en la gráfica, desarrollaron un derrame cerebral o diabetes o hipertensión o enfermedad cardiovascular o cáncer. En el grupo de resistencia a insulina moderada se desarrollaron eventos adversos, pero no tanto como en el grupo con mayor resistencia a insulina. Pero lo que es bien impresionante, mi gente, es que la gente que no tenía resistencia a insulina no desarrolló ninguna enfermedad crónica de las que él estaba buscando. Y este estudio es bien importante porque habla
del factor pivotal y la importancia que tiene detectar resistencia a insulina, porque es probable que sea el predictor más importante de condiciones crónicas del cual nadie habla en la medicina hoy en día. Quiero ir sobre este estudio también, porque el tema de hoy era síndrome metabólico, ¿verdad? Y este fue el primer estudio que formalmente probó dietas bajas en carbohidratos ketogénicas para el tratamiento de todos los factores del síndrome metabólico. Este estudio de Dr. Volek y salió publicado en el 2008. De allá para acá, este estudio se ha reproducido múltiples veces con los mismos resultados, pero yo quiero ir sobre el estudio original. Básicamente él cogió 40 pacientes y lo dividió en dos grupos. Un grupo de 20 pacientes en una dieta baja en grasa, que era el consejo tradicional del momento, y un grupo de 20 pacientes en una dieta baja en carbohidratos ketogénica, y los comparó a 12 semanas, todos esos pacientes con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Ellos cumplían los criterios de síndrome metabólico. Y lo que él encontró fue espectacular. Las dietas bajas en carbohidratos ketogénicas fueron abismalmente superior a las dietas bajas en grasa en mejorar y revertir el síndrome metabólico. Y estos son algunos de los hallazgos que él encontró en el estudio. Aquellos que son profesionales de la salud, los invito a leer el estudio completo porque tiene una cantidad de detalles increíbles y súper útiles para la práctica de la medicina. Él encontró, y todos estos factores a favor de las dietas bajas en carbohidratos, una disminución en glucosa del 12%. Muchos de estos pacientes tenían glucosa elevada y la disminución de la glucosa en ayunas fue de un 12% a favor de las dietas bajas en carbohidratos. Una disminución de la insulina en ayunas de un 50%, lo cual es realmente impresionante, porque como vimos anteriormente, tener exceso de insulina predispone a un montón de condiciones crónicas. La disminución del peso fue de un 10% en 12 semanas, y la literatura dice que cuando tú pierdes un 5 a un 10% del peso en un espacio de 3 meses, todos los factores de riesgo de enfermedades crónicas disminuyen. Una disminución de la adiposidad o de la grasa de un 14%. La disminución de los triglicéridos es realmente impresionante, fue de un 51%. Y déjame hacer un paréntesis. A la hora de bajar triglicéridos, no hay intervención más poderosa que la restricción de carbohidratos en la dieta. Este estudio encontró un aumento en el HDL del 13%, lo cual es realmente impresionante porque no hay casi ningún medicamento que pueda subir el HDL, ¿entiendes? Él lo sube una dieta baja en carbohidratos y quizás el ejercicio. Este factor de aquí es bien importante, porque el Dr. Volek encontró una disminución en el ácido palmitoleico. ¿Por qué es importante esto? Porque el ácido palmitoleico casi no se consume en la dieta. Por lo tanto, es un marcador de lipogénesis de novo. Habla de cuánta grasa yo produzco. Y la disminución fue tremenda en el grupo de las dietas bajas en carbohidratos. Por lo tanto, esta gente comía más grasa, pero formaba menos grasa. Y este último factor, yo no quiero entrar sobre él porque no quiero aburrirlos, pero ellos encontraron una disminución de un 20% en el grupo de las dietas bajas en carbohidratos de esta proteína que se conoce como retinol binding protein 4. Esta es una proteína que se produce en el tejido graso y se liga estrechamente a resistencia a insulina. Y la única intervención nutricional que ha probado disminuir esta proteína es una dieta de restricción de carbohidratos. Otro factor, ¿verdad?, que eso no se estudió en el estudio, que también baja esta proteína, es el ejercicio. Y este estudio se ha reproducido muchas veces, inclusive nosotros en Puerto Rico, en Hispanos, una de las primeras veces que se estudió, realizamos este estudio donde básicamente reproducimos este estudio en una sola pata, cogimos un grupo de pacientes, lo pusimos en una dieta ketogénica con resultados bastante similares a los que encontró Dr. Volek. Por lo tanto, una dieta baja en carbohidratos afecta cada uno de los factores del síndrome metabólico de una manera positiva. Y como dijimos anteriormente, el síndrome metabólico es una epidemia en el mundo de hoy en día. Ahora bien, y con esto voy a terminar. Si usted se perdió todo el video, ve esta parte, porque esta parte es bien importante. Fíjese que todo el mundo me pregunta, ¿para quién es una dieta baja en carbohidratos? Puede ser para cualquiera puede mejorar en ella. Pero hay un grupo de pacientes que lamentablemente son la mayoría en el mundo de hoy en día, que se benefician muchísimo de restringir carbohidratos, o sea, de una dieta baja en carbohidratos o cetogénica. Y son esos pacientes que tienen resistencia a insulina en todo su espectro, ¿verdad?
o diabetes tipo 2. Fíjese que si usted es un paciente sensitivo a la insulina, que no tiene resistencia a insulina, usted puede comer carbohidratos, que obviamente debe evitar comida procesada, debe comer saludable, pero quizá le va bien una dieta que es más alta en carbohidratos. Pero si usted tiene, escúcheme bien, resistencia a insulina o es un diabético tipo 2, la evidencia científica dice que usted le va mucho mejor en una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, ¿verdad? Y ese es el mensaje que yo le quiero llevar, ¿verdad? A manera de resumen, el síndrome metabólico es una epidemia, predispone a una gran cantidad de condiciones, en especial enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, es producida por resistencia a insulina, y si usted tiene resistencia a insulina, una dieta baja en carbohidratos es una herramienta poderosa para revertir esta condición, ¿verdad que sí?